Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación y hoy quiero darles algunos consejos sobre el proceso de escritura. Siempre estamos enfrentados al reto de la hoja en blanco, pero para prepararnos mejor en cualquier tipo de documentos, aquí hay algunos consejos y recomendaciones sobre este proceso. Vamos a iniciar entonces estas reflexiones sobre la escritura académica e investigativa. Quiero primero dar los créditos de esta presentación, que son fragmentos tomados del texto de Sánchez Upegui del 2011 llamado Manual de Redacción Científica e Investigativa. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Lo primero es entender que cuando nosotros estamos escribiendo, estamos narrando una historia, estamos contándole algo a alguien. Y en ese proceso de contar a veces somos creativos, pero también sabemos hilar la idea, construir el relato para que el otro que me entiende, que me escucha, que me lee, en este caso, pueda entender la historia como yo la estoy entendiendo. En ese sentido, pues termina siendo un acto personal, ¿no? Yo elijo cómo cuento la historia. Sin embargo, aunque yo elijo cómo cuento la historia, si empiezo por el final, si empiezo por el desenlace o si empiezo por dónde se origina, cuál es el origen de todo el proceso, independientemente de eso, siempre la historia tendrá unos elementos que me van a permitir saber pues cuál es el tema o el problema, de dónde viene, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué concluyo yo, cuál es mi opinión particular, qué dicen los expertos sobre el tema. Entonces siempre vamos a tener unos elementos estructurales que nos van dando pautas y pistas de cómo debemos construir ese relato. Y en ese proceso de construcción, insisto, no estamos imponiendo la estructura como algo rígido que se tiene que seguir como una regla, sino por el contrario, la estructura como un conjunto de elementos que componen el texto, pero que son necesarios para que el texto tenga sentido, tenga coherencia, tenga cohesión y por supuesto lo más importante, que sea claro para el lector, porque yo estoy haciendo un servicio para alguien. Esa persona es finalmente quien debe ser capaz de comprender la temática que yo le estoy planteando y asegurarnos de que esa temática se presentó con todos los elementos contextuales. Entonces, cuando hablamos de estructura, no quiero que la entiendan como una camisa de fuerza y una serie de pasos puntuales que se deben seguir con rigor, sino como un conjunto de elementos que componen el texto y que le van a permitir tener esa cohesión y esa claridad para el lector final. En ese sentido, todo el tiempo que yo estoy escribiendo un texto, pues estoy pensando para quién lo estoy escribiendo y cuál es el género que debe seguir. Por ejemplo, si yo prometo una crónica, el lector esperará datos históricos que se desarrollen de manera cronológica a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto puede también romperse, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero si vamos a otros textos literarios, por ejemplo, a veces la crónica no necesariamente empieza con el origen, sino que empieza con algo que ya sucedió y alguien que rememora, evoca, recuerda, y a partir de eso vamos yendo y volviendo al relato, que se puede mover en una línea del tiempo, pero no necesariamente en una línea que va así en ese orden secuencial lineal, sino que puede de pronto ir y volver, ir y volver, ir y volver. Si miramos la televisión, las series que han salido en los últimos años nos hablan de ese romper con la linealidad, que es tan creativo y tan llamativo en este caso para el televidente. En el caso de los textos, nosotros podríamos jugar con el mismo recurso literario y hacer textos que inicien con esa idea final que ya concluye, pero la gente igual queda con las ganas de saber, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí, no? En Crónica de una muerte anunciada, nosotros sabemos que el personaje principal va a morir, eso lo sabemos desde el título del libro. Sin embargo, nos leemos el libro para saber cómo murió y qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas de este suceso, ¿no? Sabemos que murió, pero no sabemos cómo, quién lo mató, etc. Entonces, de eso se trata, ¿no? Insisto, no es la estructura por la estructura, es la estructura entendida como un conjunto de elementos que me van a permitir que mi texto tenga sentido. ¿Y cuáles son esos elementos? Esos elementos de planeación que le den coherencia a la idea que yo quiero plantear, llamados entonces plantear una idea, buscar unas causas, buscar unas fuentes, buscar ejemplos y permitir que la manera en que yo hile el relato pues sea coherente para el lector y que finalmente él pueda entenderlo. Pero para eso yo tengo que organizarme, tengo que analizar, tengo que buscar, tengo que hacer una tarea previa de analizar el tema y cómo se lo quiero exponer a ese lector. Entonces lo primero que quiero hacer es que reflexionemos sobre
antes de escribir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Primero, entendiendo que vamos a echarle un cuento a alguien y que ese echarle el cuento a alguien implica que yo tenga claro cómo quiero echarle ese cuento, de qué lo quiero convencer o qué es lo que le quiero contar y de qué manera se lo quiero contar. Entendiendo que, dependiendo de quién me pidió el cuento, ese cuento tiene una estructura. Y esa estructura está relacionada con el género textual. Me pidieron un informe, me pidieron un ensayo, me pidieron un artículo de reflexión, me pidieron un artículo teórico, metodológico, me pidieron un artículo de resultados de investigación, me pidieron una crónica, me pidieron una noticia, me pidieron un reportaje, etc. Dependiendo del tipo de texto que me pidan, yo tengo que primero analizar, bueno, ¿cuál es el texto que me pidieron? ¿Cuál es la estructura del texto que me pidieron? ¿Cuál es la estructura básica de este tipo de documentos? En los textos académicos y científicos, pues la estructura básica casi siempre es introducción, desarrollo y conclusiones. Y esa es una estructura lineal que siempre seguimos. Pero dependiendo de la persona o del público al cual va dirigido, pues nosotros podemos jugar literariamente con esa estructura, entendiendo que estoy interpretando una temática y poniéndola en un lenguaje de sentido común o en un lenguaje quizás más accesible para otros que quieran conocer sobre esa temática, entendiendo que yo tengo que hacer también una tarea previa de investigación, de búsqueda, de análisis para plantear el tema de la mejor manera posible. En ese proceso se recomienda hacer una preescritura, una escritura y luego una corrección de eso que escribí. Y aquí mueren todos los estudiantes, porque si ustedes hacen el trabajo el día antes, no les quedó tiempo de hacer la corrección y revisión de esos textos. Pero en el caso de quienes hacen proyectos de grado, quizás hay un poco más de tiempo, el proceso es más largo y ahí sí podemos volver sobre el texto y volverlo a revisar varias veces para asegurarnos de que todo esté muy, muy bien elaborado. Hablemos entonces de ese proceso de composición textual. El primer momento sería una preredacción, y eso es algo que yo como tutora usualmente hago con los estudiantes, y es sentar con ellos a pensar cómo vamos a elaborar este texto. Por ejemplo, un marco teórico, ¿cómo lo vamos a hacer? Empecemos a seleccionar el tema y delimitarlo y enfocarlo. Por ejemplo, queremos hablar de movimientos sociales y redes sociales. Entonces, listo, empecemos. Movimientos sociales, ¿en dónde? No, en América Latina, y en específico, ¿cuál vamos a estudiar? En Colombia, perfecto. ¿En qué época? Porque de pronto han habido diferentes espacios o momentos en la historia en los cuales se presentaron movimientos sociales de particular relevancia. Entonces, no, hablemos del paro del 2011 en Colombia y de las manifestaciones de los estudiantes de la MANE en este año y qué pasó en ese momento y qué lograron y cómo lo hicieron. Ah, listo, ya estamos delimitando mucho más. Entonces, el tema va a ser la MANE 2011, paro, Colombia y cómo lo manejaron a través de las redes sociales o a nivel comunicativo. Entonces miren que vamos delimitando, pero igual estoy proponiendo 3 temas, entonces mi texto tendrá que abordar esas 3 temáticas. Luego, establecer la intención comunicativa. ¿Qué quiero yo con este texto? ¿Quiero convencer al lector de algo o es un texto más bien cronológico? Solo quiero contarle algo, solo quiero decirle, mire, qué es lo que ha pasado. Ejemplo, si estoy construyendo un marco legal o un marco contextual, quizás mi intención es solamente mostrar una cronología de una serie de sucesos. No necesariamente tengo que convencer a alguien de algo, sino relatar cómo han ocurrido o cuáles son los documentos que existen sobre la temática en particular. Cuando hablamos de marco teórico, sí tengo una intención y es esbozar un conjunto de teorías que me permiten entender una problemática. Si hablamos de una descripción del problema, ahí sí estoy intentando convencer a alguien de que mi tema es relevante, ¿no? De que mi tema es importante y le presento unos datos contextuales que lo demuestran. Entonces digamos que mi intención es esa, describir el problema para convencer al lector de la importancia de la temática, porque es válido, por ejemplo, para un comunicador social, analizar redes sociales, los movimientos sociales y de qué manera hay un impacto o una incidencia política de estos movimientos a través del uso de las redes sociales. Entonces yo tendría que hablar de qué son movimientos sociales, de qué son las redes sociales, de qué es el impacto político, de qué son los movimientos. Entonces ya tengo claro un objetivo, una temática, un lugar, un tiempo y ahora paso a definir el público. ¿Para quién va dirigido esto? Pues por lo general son textos académicos e investigativos. Entonces van dirigidos a estudiantes de pregrado, de mi misma carrera o de carreras similares que les pueda interesar el tema, en este caso
de las ciencias sociales en general. Cualquier profesional podría interesarse en la temática. También los docentes, investigadores, personas pues con experticia en el tema. Entonces tengo que pensar en que estoy dirigiéndome a un público que tiene un conocimiento básico del tema, pero que yo necesito darle los elementos teóricos y contextuales suficientes para convencerlos de que el tema es relevante. Luego identifico el género. En este caso yo ya dije que era la descripción del problema y que lo que quiero hacer es convencer al público de que este tema es relevante. Dependiendo del género textual, es decir, de lo que me estén pidiendo, qué tipo de texto me están pidiendo. ¿Es un texto argumentativo? ¿Es un texto descriptivo? ¿Es un texto cronológico? ¿Es un texto interpretativo? Etcétera. Dependiendo del texto, pues yo ya definiré qué quiero hacer o qué no quiero hacer o cómo voy a ordenar esa temática. Lo siguiente, y esto es súper importante, es buscar la información. Yo le digo a mis estudiantes, es como hacer el mercado. Usted no va a la cocina a cocinar si no tiene todos los elementos que necesita. Lo mismo pasa con la escritura. No se siente a escribir si no tiene los elementos que necesita. ¿Cuáles son esos elementos? Pues ya lo he venido diciendo, ¿no? Si va a hablarme de un tema, búsqueme los conceptos, búsqueme los ejemplos, búsqueme estadísticas de esa temática. En esta temática que estoy proponiendo ficticia, estoy diciendo vamos a hablar de movimientos sociales, entonces tendría que buscar algunos datos históricos de qué son los movimientos sociales, cómo se han presentado en Colombia y en particular el movimiento estudiantil. Y también debería saber qué pasó en el 2011, cuál era la ley contra la cual los jóvenes estaban protestando. Tendría que saber qué pasó con la ley, qué pasó con los estudiantes y cómo se comportó, qué tipo de acciones realizaron los jóvenes del movimiento estudiantil. Luego también tendría que saber, por ejemplo, qué son redes sociales, porque estoy vinculándolo con el tema de las redes sociales. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales? Estadísticas de autores reconocidos que me digan que las redes sociales efectivamente tienen un impacto, o al menos cuál es el nivel de consumo entre jóvenes y entre todos los rangos poblacionales. Y finalmente, ejemplos. Los ejemplos son súper importantes. ¿Será que hoy en día podemos tener ejemplos de impactos de las redes sociales? Claro, han habido movimientos como el hashtag #MeToo, si ustedes lo recuerdan, yo también, ¿no? O en Colombia quizás se movió más el hashtag #No al acoso o Ni Una Más. Entonces, este tipo de movimientos que ya se han ocurrido, que ya han presentado, que hemos visto en Twitter o en Instagram como tendencias, son un ejemplo y una evidencia que ya han estudiado otros investigadores que me permitiría a mí demostrar mi premisa, y es que las redes sociales pueden tener un impacto político si son usadas por los movimientos sociales para defender sus diferentes posturas o banderas políticas. Entonces, miren lo que estoy diciendo, tengo clara la idea, pero necesito hacer el mercado, necesito buscar la información. Entonces lo que yo les recomiendo es que hagan una estructura del texto como con títulos y subtítulos de cómo van a desarrollar estas temáticas. Y luego en cada fragmento o en cada subtítulo vayan haciendo el mercadito, traigan las citas, traigan las estadísticas, traigan los ejemplos, traigan las causas, traigan las consecuencias, porque cuando uno ya tiene el mercado hecho, pues es mucho más fácil sentarse ahí a producir el texto o escribirlos. Entonces esto es lo que llamaríamos una cartografía conceptual, ¿no? Buscamos todos los elementos para poder tener esa idea principal, tener esa hipótesis o afirmación o postulado o idea que yo le quiero vender a alguien para organizar ese mapa conceptual de mi texto y finalmente pues hacer esa tabla preliminar de contenido. Ese sería el primer paso para uno tener claro, primero mentalmente, qué es lo que quiero contarle al otro y luego finalmente pues poderme sentar a escribírselo. Y ahí ya vamos al segundo paso, que sería producir el texto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a escribir? Pero no voy a escribir de la nada, o sea, ya hice una investigación, ya leí, ya tengo los conceptos, ya tengo el orden, ya tengo el género en el cual quiero relatar el texto. Ahora sí ya puedo empezar a escribir mi primer borrador o mi primer texto. Si se sienten confusos y no saben cómo escribir, podemos empezar con una estructura básica. Defina. Esa siempre es una excelente forma de arrancar. Defina cuál es el tema. Entonces, bueno, ¿qué son los movimientos sociales? ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué es la incidencia política? ¿Cómo las redes sociales generan un impacto político? ¿De qué manera lo han logrado? Y ahí puedo traer algún ejemplo. Entonces yo puedo empezar definiendo y ejemplificando qué es lo que estoy diciendo. Y luego sí, planteando el contexto específico. Si yo llego a un contexto, tengo que contar qué pasó en ese contexto, describir el contexto.
Entonces recuerden eso, la estructura puede ser flexible en la medida en que usted desarrolle su propio estilo a la hora de escribir, pero si aún no tiene un estilo desarrollado y le cuesta trabajo arrancar con ese primer párrafo, defina, ejemplifique y describa la realidad. Esos podrían ser 3 elementos básicos para arrancar con una escritura y que igual luego su tutor o su revisor o usted mismo podrá organizar mejor los párrafos y las ideas para que eso tenga sentido, pero si no, siempre será una buena manera de arrancar y que el lector tenga claro pues qué es lo que usted quiere proponerle, ¿no? Después de esa primera estructura y de esa primera escritura viene la evaluación del primer borrador. Es importante que nosotros dejemos reposar el texto, ¿no? Yo siempre le recomiendo eso a mis estudiantes. Escríbalo, espere un par de días, vuélvalo a leer y mire qué errores pudo haber cometido, porque siempre puede pasársenos algunos errores. Y esa corrección textual tiene varios elementos. Primero, errores tipográficos, ¿no? Cuando nosotros escribimos a veces nos equivocamos, nos comemos letras, nos comemos tildes, podemos cometer errores. Por eso es súper importante que hagamos una evaluación del texto en ese sentido. Revisar ortografía, revisar errores de escritura, de tipeo y también errores de sentido. Muchas veces los párrafos no tienen sentido o al leer la oración no sabemos sobre quién recae la acción. Finalmente una oración siempre va a tener un sujeto, un objeto y un complemento, ¿no? Hay un verbo sobre el cual recae la acción, pero a veces no se sabe sobre quién recae. Entonces revisen esos párrafos, denles una segunda, una tercera lectura. ¿Cuáles son los errores más comunes que yo encuentro como profe? Por ejemplo, el uso de las tildes en verbos en presente y en pasado. Por ejemplo, el uso del singular y el plural. Un ejemplo tonto sería decir que escriban la mesas. Pues obviamente mesas es plural, la es singular. Suena tonto, insisto, pero puede ser un error muy común en estudiantes que se coman el plural o pues esos errores, ¿no? Otro error común es el de género. Me refiero a que escribamos lo mesa, ¿no? Entonces lo es masculino, mesa es femenino. Y eso pasa todo el tiempo en el lenguaje, al menos en la habla hispana. Y son errores que podemos ir revisando. Otro error súper común es el uso del gerundio cuando hablan en ando y endo. Entonces, el autor está comentando sobre lo que está sucediendo. Y en fin, he visto párrafos enteros con 5, 6, 7 párrafos, todos en gerundio. Lo recomendable sería no usar el gerundio en general, y si se usa, pues la regla es usarlo solamente 2 veces, ¿no? Que se va conjugando. Pero insisto en que lo mejor sería no utilizarlo porque la redacción académica y científica pues tiene que ser mucho más concreta, concisa, con ideas muy claras y cortas, y que lo ideal es que un párrafo tenga una sola idea principal que se desarrolle después con 2 o 3 ideas específicas o que profundicen o ejemplifiquen o describan esa idea principal. Y finalmente, aspectos de forma, ¿no? Como la presentación. Es decir, yo puedo corregir todos esos aspectos de lógica, de sentido, de coherencia, pero también debo asegurarme de que la presentación física, estética del texto sea agradable y que cumpla la normatividad. Por ejemplo, que tenga una portada, que tenga su tabla de contenido, que tenga sus referencias bibliográficas, que todo esto esté cumpliendo las normas APA o las que le pidan en su universidad. La estética, ¿no? La grafía, el tipo de letra, todo esto es súper importante. Antes, no sé, yo me acuerdo, cuando entregábamos trabajos a mano, nos preocupábamos mucho por eso, ¿no? Y seguir la norma, incluso podíamos ponerle que si una florecita, que si un decorado. Recuerdo que incluso habían papeles con olores y colores. Entonces, hoy en día no tenemos eso porque la virtualidad y los trabajos se presentan de manera virtual, pero usted puede también, qué sé yo, tener una marca de agua, tener un borde de página, dependiendo de la flexibilidad, o incluso una portada o fotografías o una hoja de cierre, algo que también le dé un valor diferencial a su texto y que sea llamativo, ¿no? Que sea una marca de su propia personalidad que esté allí reflejada en ese texto. Insisto, dependiendo de para quién va presentado. Si es un artículo de revista, pues allí ya no habrá ninguna cabida para la personalización. Pero si es para un profe, siempre podemos dejar nuestra marca personal, y créanme que el profe va a saber valorar su intención también comunicativa de que ese documento sea agradable también a la vista y no solo a la lectura. Algunas recomendaciones finales serían entonces estas que he venido diciendo. Primero, precisión.
Utilicemos las palabras adecuadas. A veces, y eso también es muy común con los estudiantes, es que utilicen palabras que no son precisas. ¿A qué me refiero? Digamos que en una descripción del problema usted diga, es que esta investigación va a ayudar a solucionar esto. Eso es mentira, no lo va a solucionar. La investigación suele ser una descripción de un tema, permite conocer, permite aplicar la teoría, permite poner en práctica unos conocimientos, pero no necesariamente va a lograr solucionar los problemas, ¿no? Ejemplo, un proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos con adolescentes. Esto va a reducir los embarazos adolescentes. Es muy difícil conectar esas dos variables, ¿no? Puede que usted capacite a los jóvenes, pero que igual los embarazos no se reduzcan porque sean jóvenes de escasos recursos y no cuenten con métodos anticonceptivos, etc. Es decir, no podemos decir cosas que no son ciertas o que no se pueden cumplir. Otro muy común es cuando se hacen suposiciones. Por ejemplo, que yo diga es que las redes sociales tienen un impacto en la sociedad. Pues eso puede ser cierto, pero ¿quién lo dice? Si lo digo yo, es un juicio de valor. Si yo me baso en una estadística para decir, no, es que miren, en las elecciones de Estados Unidos se manipuló los medios de esta forma y se hicieron tantas campañas y se invirtieron tantos miles de dólares en campañas de difamación y eso efectivamente logró tal cosa porque la percepción del público en un 80% fue tal otra. Entonces, le estoy presentando datos, estadísticas, sucesos, un ejemplo de la vida real que le permite entender que lo que estoy diciendo tiene un asidero en una realidad que ya fue observada y analizada por expertos. Pero si lo digo yo solita es un juicio de valor. Entonces tenemos que ser súper precisos en el uso del lenguaje, utilizar las palabras adecuadas y por supuesto dar elementos probatorios de lo que estoy diciendo, ya sean hechos, situaciones, ejemplos, estadísticas o analizar la causa y el efecto para que el lector tenga un poco más claro, bueno, de dónde sacó esa conclusión de que eso era así y no de otra manera. Y no de pronto dejar ahí como abierto que si estoy diciendo o no estoy diciendo algo. Otra recomendación muy puntual es ser concisos, sobre todo cuando vamos a publicar en revistas porque tienen un límite de palabras, ¿no? 20,000, 30,000 palabras, etc. A veces los profes también nos ponen eso en los documentos que nos piden máximo 1,000 palabras, 500, etc. Entonces, dependiendo de eso, pues yo ya voy aprendiendo que tengo que ser súper conciso, breve, de pronto no intentar ser rimbombante y adornar las palabras, ¿no? Sino, por el contrario, intentar no repetir vocabulario. A veces los estudiantes cometen un error muy común y es usar 2 o 3 verbos seguidos, entonces yo aprendo a decir, no, pues de una lo que tengo que decir, evitar las palabras comodines, evitar las muletillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando están redactando los antecedentes, los estudiantes escriben asimismo en un párrafo, igualmente, de la misma forma, así como también, y todos los párrafos inician con una muletilla. Yo les digo lo siguiente, si usted puede leer el párrafo eliminando esa parte y aún tiene sentido, entonces es una muletilla, no es un conector, no es necesario. Los conectores son los que me permiten eso, conectar dos ideas y darles una concatenación. Entonces, digamos que bueno, en Estados Unidos se presentó esto con las elecciones, en Colombia también se observaron situaciones de propaganda negra y demás, propaganda de guerrilla, entonces el también o así mismo, pues ahí me van a permitir comparar dos ideas. Pero más allá de eso, si yo veo que solo lo estoy usando como muletilla para arrancar cada párrafo, pues eso no tiene sentido y está desgastándome palabras que de pronto me van a hacer falta en otra parte del texto. Y ser claro, súper claro, todo tiene que entenderse. Aun cuando estamos escribiendo para un público que es universitario o incluso de nivel postdoctoral o doctoral, cualquier persona debería tener la capacidad de entender el texto, o sea, debería estar explicado de una manera tan clara. Y el texto en sí mismo es autocontenido, ¿no? Miren que yo siempre les pido que den definiciones, descripciones y ejemplos. O sea que aunque la persona no sepa del tema, si usted le pone ahí la definición, ese lector podría saber del tema o entender el tema, porque usted le está dando todos los elementos que necesita para entenderlo. Conceptos, ejemplos, argumentos, más su interpretación del tema. Entonces, el tema debe ser súper claro, con palabras y frases cortas, con un lenguaje concreto para que sea accesible. Y esto es una regla porque estamos hablando de difundir el conocimiento, ¿no? Todos los textos que producimos tienen ese propósito, difundir ese conocimiento, y para eso necesitan ejemplos, necesitan una estructura, necesitan un orden y unos conectores que le permitan al lector entender el relato.
Estas eran entonces algunas recomendaciones que les traía para hoy sobre cómo escribir, cómo enfrentarse al reto de la hoja en blanco. Espero que les haya sido útil y por supuesto denle me gusta y suscríbanse al canal, que me apoyan con esos comentarios, con esos me gusta, con ese compartir y por supuesto la visualización de los videos. Muchas gracias.